Esta es la hora que el profe Morales dedica cada semana a Venezuela y a Noel Alejandro Leal para que nos cuente qué está pasando en el país. Noel, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Bien, todavía seguimos en casa. No sabemos qué va a pasar con esto. Hablan de una mutación más, más fuerte. Bueno, no sé qué va a pasar. Igual estamos llegando. Y estamos llegando, así que, ¿qué tenés para contarnos hoy, Noel? Bueno, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay en Venezuela? Una de las cosas que ha hecho que sea posible en la instauración de la tiranía y que sea tan cómodo para la estructura que maneja el poder en Venezuela mantenerse. ¿Qué es lo que hay hoy en Venezuela? Desinformación. El reinado del rumor ha tomado un cuerpo impresionante en estos 2 últimos días y eso es lo que la gente toma como información. Entonces el rumor avanza, el rumor crece y hay tantas cosas sucediendo a la vez que cada rumor se cae con el siguiente y cada uno de esos espacios ha hecho posible que no se tenga coordinación nunca en la acción. Por eso ahí es en donde las veletas se sienten más presentes, pues, porque son incapaces de entender que si usted pierde el norte por cada nuevo rumor, por supuesto hay un nuevo espacio donde la revolución avanza y consolida. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en Venezuela? Rumor, desinformación y de ese tipo de cosas que se subieron tanto en algún momento que si cambia la dirección, lo que se siente es una inmensa depresión. Entonces, parte de lo que está viviendo Venezuela en estos 2 días de esta semana, entre ayer, miércoles y hoy jueves que estamos grabando, es eso, el reinado del rumor generando mucha desinformación. Por lo demás, Venezuela sigue en su proceso revolucionario, sigue en su andar hacia la minimización del individuo, este, sigue destruyéndose, pues, porque eso es lo que hace el socialismo y lo va haciendo muy bien. Estuve leyendo sobre los barcos petroleros que están dando vueltas sin llegar a ningún puerto por las sanciones que hay. Lo que nunca me imaginaba es el costo diario por estar dando vueltas. Hay un petrolero que hace seis Seis meses meses. que tiene hay 2 meses de producción de petróleo dando vuelta por todas partes. Sí, la gran mayoría se encuentra ya en las costas de África y Asia, esperando algún puerto que decida recibirlo. Y sí, eso tiene un costo diario, pues el flete, barco parado no gana flete, ese barco está en flete y está ganando, está haciendo su negocio, pues. Por supuesto tiene un costo altísimo, lo que hace que se deprecie el valor del cargamento, por supuesto. Y si es un cargamento que no se logra entregar por algún tipo de sanción, ese cargamento no fue vendido como tal, y si ese cargamento por algún tipo de razón tuviese que volver a nuestros puertos, hay que pagar aquello con pérdida, pues. Eh, Esa es la realidad de aquello. Mientras tanto, no solo es eso, sino hasta el peligro ecológico que significa esos tanqueros con esa inmensa cantidad de petróleo, simplemente en el mar, esperando y sin destino todavía. Y es eso. Uno de ellos ya lleva 6 meses. Es increíble. Lo estuve viendo en Infobae. Dicen que es $30.000 al día el costo de una embarcación flotando a la deriva. Sí. Por 6 meses, por más que vendan todo ese petróleo, ya van a pérdida. Sí, eso es parte de la realidad. Lo que pasa es que el mercado petrolero funciona con muchos huecos y bemoles, ¿no? Entonces hay que entender que mucho de ese petróleo es pago de deuda, que en algún momento Sí, algún tercer país está triangulizando, y entonces eso se va a ir, el costo va a existir y cómo se va a ir drenando será otra cosa, ¿no? Pero lo cierto de todo esto es que es parte de esa estructura de sanciones. Esa estructura de sanciones van generando esa asfixia y van generando esto, ¿no? En el caso
cuando usted sanciona a un país petrolero, un país exportador de petróleo como Venezuela, y hace que no se le pueda comprar, tienes eso, tienes una producción altísima que ya está en el mar esperando simplemente dónde llegar. Y por supuesto eso va generando la asfixia interna dentro del proceso económico del gobierno. Ahí es cuando sí estamos viendo cómo las sanciones sí afectan de manera real a la realidad económica del país y no son las sanciones puntuales. Nosotros empezamos todo este periodo de sanciones impuestas por los Estados Unidos directamente hacia los jerarcas del régimen, después se fue ampliando hacia los operadores del régimen y hacia las empresas de Venezuela. La afectación es real y ahí la estamos viendo. Por eso esa asfixia. Y esa asfixia llega también por el lado de la otra contabilidad del gobierno. Porque en la contabilidad del narcotráfico, al tener este cerco que existe en el Caribe, también allí están viendo cómo tampoco pueden ganar mucho en ese departamento. Esa liquidez hoy está golpeada. Lo que le queda y lo que le sigue funcionando bien es la liquidez del oro. El oro se le está convirtiendo en su moneda de cambio ya desde hace bastante tiempo y les va a seguir funcionando un tiempo más, pues, porque hay una serie de negociaciones que lo hacen viable. Y mientras tanto, mientras eso sucede, mientras esa oportunidad exista, vamos a seguir viendo lo que se está viviendo en nuestras zonas mineras. Masacres, masacres, masacres. Que eso es lo que si no es rumor, sino una realidad. No sé si es una barbaridad lo que digo, pero ¿no puede transferir el petróleo a otro buque en alta mar sin tener que ir a algún puerto? ¿O también eso se puede controlar? Ya lo han hecho, lo hicieron ya en las costas del Caribe, ya lo han hecho en distintas costas que no quedan registradas por eso. Pero lo que pasa es que un asunto es cuando crees que no te están viendo y otro cuando tienes la seguridad de que te están viendo. Aquí ellos tienen la seguridad de que los están viendo, entonces no quieren hacer las cosas. Antes creían que no los veían y lo hacían, y después les llegaba el reclamo. Ahora saben que no va a haber reclamo sino sanción directa. Claro. Recién hablabas del oro. En Londres, el problema para el pobre juez británico se le complica bastante, porque Inglaterra reconoció a Guaidó, pero tampoco le pueden dar el dinero a él, ni se lo van a dar a Maduro, y no hay todavía, dijo que va a dar una resolución la semana que viene, pero todavía no se decidieron qué van a hacer con ese oro. Ajá. Tú sabes que es bien interesante tomar el asunto de esta decisión y hacer un paralelismo con cosas que hemos conversado hace tiempo con respecto a los activos de Venezuela en el exterior. Cuando se tomó la decisión de reconocer esta payasada, una de las preocupaciones primeras que nosotros tomamos fue qué pasa con los activos de Venezuela en el exterior. Al momento en que se les entregaron esos activos a este chiste, Guaidó, el guiado, todo este interinato y toda esta payasada, nosotros expresamos aquí que lamentablemente eso estaba pasando y que lo que debió haber sucedido es generar algún tipo de figura ad hoc que ella misma, a través de empresas auditoras, se encargaran de tutelar a una directiva y que las eventuales ganancias de esos activos y la parte administrativa, más allá del pago administrativo y los conceptos de inversión necesarios, la ganancia como tal, fuese una especie de depósito, una especie. Tú sabes que aquí en Venezuela hay una costumbre, cuando tú entras en un litigio por algún tipo de alquiler, tú sigues pagando tu cuota de alquiler, pero eso es un pago que haces directo al tribunal. Y ese tribunal es el que tiene que responder después al final del litigio. En aquel momento hablamos sobre esas figuras para esos activos. Ojalá se piense en este momento la realidad de lo que significa seguir apoyando el chiste ridículo que es el guiado, o la locura que sería entregar el oro al régimen de Maduro, bien sea a través de la santa maquinaria de la Organización de las Naciones Unidas, a través del PNUD. Yo creo que si se logra entender la necesidad de generar ese tipo de mecanismo
para el oro, ahí el juez tendrá una decisión, si bien no salomónica, sí una decisión que marca una verdad y pudiese traerle unos resultados muy positivos a Venezuela en ese sentido. Lo cierto es que sí, el oro pertenece a Venezuela, lo cierto es que ninguno de estos dos intentos de gobierno lo deberían tener, uno por usurpador e ilegítimo y el otro porque simplemente no es nada, es una cosa absolutamente ridícula que no tiene ningún tipo de peso político real. Entonces, como decíamos desde el principio del año pasado, esa presidencia interina jamás llegaría a ser efectiva, la realidad la tenemos aquí, y la decisión de lo que hay que hacer con ese oro, ojalá quede en algún lado, se encuentre esa alternativa para generar este tipo de figuras hoc que revele en la oportunidad de que existan algún día elecciones libres, el resultado de esas elecciones libres indique. Tú sabes, como todos sabemos, hay cualquier cantidad de pequeños espacios donde la ley puede encontrar refugio para esa decisión. Ojalá se tome una decisión de ese tipo, porque seguir reforzando la estructura del guiado es de verdad seguir sembrando en Venezuela un fenómeno absurdo, es seguir dándole cuerpo a algo que ya su desgaste final tiene que llegar para que el país pueda encontrar un derrotero correcto y salir de esta payasada. Aparte creo que la decisión tome Inglaterra va a sentar el precedente en el mundo. Sí. Ojalá sea acertada. Ojalá sea acertada y ojalá vaya por ese lado, porque si bien la decisión tanto de entregarse al PNUD o a Maduro, o la decisión que yo estoy planteando, en ambas se desconoce la figura del guiado, es importante que eso se sienta, desconozcan eso para poder avanzar. Ahora, Irán es uno de los principales socios de Maduro, ya que han dejado de lado las cajitas CLAP por alimentos que vienen de Irán y supongo se pagan con oro. Sí, por supuesto, se pagan con oro y se pagan con espacio en Venezuela, porque hay que, no todo es una transacción comercial como tal. Aquí hay un soporte en cuanto a permitir la penetración de el proceso revolucionario islámico que domina a Irán. Entonces, desde hace tiempo en Venezuela estamos consumiendo de manera regular, de manera abierta, no directamente vinculada a la estructura de los CLAP, mucho producto proveniente de Turquía. Y ahora se le suma producto iraní. Producto iraní que no solo va a venir en las cajas CLAP como tal, por este cambio de situación del negocio mexicano que tiene que ver con el asunto SAP, sino vamos a ver una presencia iraní hasta comercial, porque Irán toma una cadena de supermercados que el Estado había expropiado, que el chavismo había expropiado. Irán las toma, pues. Fíjate que el cambio es general, fíjate. Esta cadena de supermercados colombo-francesa, que estaba aquí en Venezuela, tenían 3 asociados, entre ellos una cadena venezolana. Chávez decide expropiarla, contaba con el aplauso de todos los trabajadores futuros desempleados, contaba con el aplauso de un país que no entendía lo que estaba sucediendo porque no quiere pensar, contaba con el aplauso internacional de gente que creía que mira qué importancia, un desarrollo para el pueblo. Bueno, después de cada una de esas tonterías y por supuesto la quiebra y el proceso de hambre y de domesticación y de poner a la gente a hacer colas gigantescas para poder conseguir un producto de la cesta básica, todo lo natural que trae el socialismo, el gobierno decidió darle esa cadena a SAP y sus socios y inventaron las tiendas CLAP. En las tiendas CLAP se conseguían cosas distintas a las cajitas, pues, y se conseguía mucho producto importado que no se conseguía en otros lados. El producto natural que se vende en los bodegones del país también lo conseguías en las tiendas CLAP, por supuesto, a precios internacionales. En las tiendas que había expropiado el gobierno, que en ningún momento tengan la seguridad que este grupo CLAP le pagó al gobierno. Bueno, entonces,
Después de eso, ahora estas tiendas Club vuelven a cambiar de nombre e imagen porque ahora son propiedad de Irán. Irán monta una cadena de supermercados y trae todo un barco que ya debe estar por llegar, si no ha llegado, con productos para llenar esos supermercados. Entonces en los supermercados tendremos cualquier cantidad de productos iraníes. La revolución es una avanza en todos los sentidos. Es que es increíble porque es tal el nivel del ridículo que es imposible asimilarlo de una manera medianamente seria. O sea que están colonizando Venezuela a través de supermercados ahora y de conseguir cada vez más lugar en el país. Cada vez más lugar y cada vez más espacio. Es que eso no es un asunto. La gente siempre quiere reducir a todas las transacciones políticas de dinero, señores. Si usted cree eso, no entiende lo que es el poder. Y si usted cree que nada más el poder por poder, no entiende lo que es el verdadero poder. Lo que está buscando la revolución es algo muy, muy grande. Ya le dio refinerías de petróleo, lingotes de oro, bases de operaciones militares. Ahora la alimentación. ¡Wow! Es muchísimo. Es mucha la infiltración. Es mucha, y la infiltración, ahí dijiste la palabra, mucha la infiltración, y es una infiltración que no es nuevo porque es un trabajo que se lleva mucho tiempo, ¿no? Como siempre hablamos, nosotros entramos formalmente en el 2000, en 1998 en esta etapa, en este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Pero la penetración y la infiltración tiene que ver con mucho desde hace mucho tiempo. ¿Sabías tú que en Caracas se encuentra el minarete más alto de Latinoamérica? Entonces, cada una de esas cosas van de la mano. Wow. Porque Venezuela ya firmó acuerdos con Irán del lado comercial, militar e industrial. No le falta nada. No, todo. Nosotros, el chavismo ha entregado la soberanía sin reserva de dominio a cualquiera que quiera dominar. Entonces empezamos por Cuba, por supuesto se entregó soberanía física a la guerrilla colombiana, a Guyana, se le entregó soberanía física, no controlamos en realidad nuestro mar territorial, no hacemos uso de nuestro mar comercial, se utilizó nuestra soberanía, porque es otro punto que es bien importante. Hay que recordar que cada una de las embajadas en el mundo de Venezuela es tierra soberana. Lo que se ha hecho ahí no es nada santo tampoco. Entonces, el turno, los bielorrusos tienen su espacio, los rusos lo suyo, los chinos lo suyo, los turcos lo suyo, y Irán avanza de una manera más formal, porque el proceso revolucionario tiene ese carácter, tiene que hacerse sentir la parte fundamentalista, tiene que tener ese cuerpo con mucha fuerza, y por supuesto el principal representante en esas artes es en la actualidad el proceso revolucionario iraní. Noel, yo no sé cómo no toman en cuenta que esta infiltración es terrible. El ciudadano tiene que saberlo, porque desde el momento en que va al supermercado y se encuentra con un producto persa, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Mira, y eso es lo que él ve, y lo que no se ve. Eso es lo que, exacto, lo peor es que lo que va a ver el ciudadano tampoco lo va a entender. ¿Por qué? Porque tienes muy ocupado en la necesidad de comer. Pues el proceso socialista te hace que tú tengas que sobrevivir, que no puedas pensar. Y el problema está entonces que está haciendo las castas políticas principales, la casta comunicacional, la élite del país, lo que debería de ser esa reserva y guía de la nación. No, los muy pendejos todavía no terminan de admitir que esto es un problema ideológico, lo niegan todo el tiempo. Los más avanzados intentan consolidar solo esto como una organización criminal. Sí, pendejo, la gente fue y votó fue por los que ofrecieron socialismo, utilizaron esa pistola. Socialismo. La organización criminal, crimen y socialismo van de la mano. Ha sido así siempre. Entonces, cada vez que intentan disminuir esto y minimizarlo, no, esto no tiene que ver con lo ideológico. Ahí usted tiene una persona que ha hecho lo imposible por hacer que el problema de Venezuela se pueda comprender, entender y actuar en consecuencia. Entonces,
cuando este problema se abre mucho más y se mezcla este proceso fundamentalista, si no han entendido la primera parte del ABC, de aquí a que lleguen a la parte del fundamentalismo, imagínate. Por eso que el país, lo primero que tiene que terminar de comprender, que al dejar todo eso atrás, a toda esa casta política, académica, comunicacional, que no ha servido absolutamente para nada, que no sea para el colaboracionismo y la instauración de la tiranía como tal, cuando el país entienda que hay que dejar a todo eso atrás y comprenda la necesidad de imponer orden y hacer cada una de las cosas básicas para poder reconstruir el país después de la tiranía, sería muy tarde. Por eso es que, como conversábamos hace tiempo, llegan los momentos en que las decisiones no tienen por qué ser entendidas por la población, simplemente la población las tendrá que aceptar cuando sucedan, si llegan a suceder. Y repito, ojalá sucedan, porque si no, no tenemos mañana. Es que decir Irán es decir Hezbollah. Es decir cosas peores todavía. Que ya están ahí. Es decir cosas peores. Hay que entender una realidad, Lo hemos explicado más de una ocasión. Cuando la gente mira a Cuba como ejemplo de hacia dónde va Venezuela, siempre les insistimos que el problema es mucho peor, que vean el reflejo de Siria, que vean el reflejo de Liberia, que en estos días hemos visto a mucha gente colocando el proceso somalí como identificación y otros, y todo tiene un solo sinónimo, es destrucción. Son procesos tribales que traen cualquier cantidad de cosas que van contra cualquier tipo de lógica, porque lo que busca es destruir. No es que Irán se va a apoderar formalmente para colocar hoy su proceso teocrático tal como lo tienen ellos allá. No, el asunto es que mientras ellos puedan poner lo que se llamaba en España una pica en Flandes, mientras ellos puedan tener esa herida frente a los Estados Unidos, habrán conseguido lo mejor, lo que nunca esperaron, lo que era simplemente un sueño y una pesadilla para cualquier persona con sentido común, y un sueño para ellos. Y se le ha permitido democráticamente, porque eso es muy importante que usted lo entienda, democráticamente, porque desde el principio Hugo Chávez entregó la soberanía, desde el principio el acuerdo era eso, y fue muy claro, fue muy evidente, y usted quiso mentirse, y por eso estamos aquí. Estaba viendo un informe de la Deutsche Welle. Dice, sin la ayuda de Venezuela se profundiza crisis en Cuba, pero Venezuela sigue ayudando a Cuba. Constantemente. Y continuará, pues, porque mientras permanezca la revolución en el poder, la revolución va a seguir brindando cualquier tipo de soporte a Cuba con el hambre del venezolano. Pues. La gracia es que Venezuela seguirá siendo destruida y seguirá siendo mantenido el proceso cubano. El proceso cubano, pues esto es un punto bien importante. El proceso cubano necesita el dinero venezolano, lo que puede dar hoy Venezuela, no lo que está dando, lo que puede dar hoy Venezuela para sobrevivir. No es que lo necesita, sino que eso es lo que le da a la gente, porque lo que se puede producir en Cuba y se produce a través de una serie de negociaciones, se lo quedan ellos. Se utiliza para el mantenimiento del proceso revolucionario en terceros lugares. La responsabilidad de que el cubano no pase hambre recae en la estructura que gobierna Venezuela. Sí, porque no creo que el pueblo cubano tampoco recibe beneficios, simplemente sobrevive un poco mejor que Venezuela, porque sí. Cuba nunca estuvo tan mal. Un poco mejor hoy sobrevive el cubano promedio porque y ha sobrevivido, bueno, salvo el tiempo del periodo especial. ¿Por qué? Porque esa es la vitrina. Cuando dicen que ese no es socialismo, esa es la vitrina siempre del socialismo. Esa. Claro. Y esa es la que han aplaudido todos esos años. A esa tiranía comunista, esa es la que han aplaudido todos esos años. Eso fue lo que vendieron aquí como correcto. Y aquí eso es lo que tenemos, destrucción en ese mismo formato. Entonces lo que tenemos aquí, por supuesto, es un afincar el formato. ¿Por qué? Porque lo que se busca es algo peor que lo de Cuba. Lo que se busca es destruir a Venezuela, no solo esclavizarla. Se quedará esclavizado el sector que a ellos le convenga. ¿Qué es el grupo de contacto?
Mira, El grupo que... perdona, No, 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 te escucho. dime, por favor, Jenny. El grupo de contacto rechazó el nombramiento unilateral del ente electoral en Venezuela. No es equilibrado ni independiente. Los altos funcionarios del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela rechazaron la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, y esto es lo que no me gusta, y alertaron que daña la posibilidad de lograr un consenso para elecciones democráticas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ese No, comunicado? elecciones democráticas. Lo que más me gusta de ese comunicado es que, como todos los comunicados de ese tipo de organismos, es lo que en Venezuela llamamos es que se pagan y se dan los vueltos. De una vez dicen el cuento completo. Es ridículo discutir cualquier posición electoral. Es absurdo discutirla. Simplemente el planteamiento es totalmente carente de realidad. Entonces, cuando tú señalas y te quejas de algún punto, estás validando la mentira, estás validando ese imposible de la vida electoral. Para eso es lo que sirven cada una de ese tipo de organizaciones que generan cualquier tipo de crítica con respecto al nombramiento de la payasada de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Porque, ¿qué es lo que van haciendo? Validando lo imposible. Señores, en Venezuela es imposible las elecciones limpias. Cualquier persona con un mínimo de sentido común lo sabe. El resto es simplemente colaboracionismo o contribuir a la destrucción de Venezuela. En una parte de su comunicado dicen: una solución sostenible a la crisis profunda en Venezuela debe incluir elecciones legislativas y presidenciales, libres, transparentes, creíbles y justas. No empieza con un querido niño Ninguna Jesús. de esas... Perdona. ¿Cómo decías? No empieza con un querido niño Jesús. Porque es que de verdad, es que es increíble. Tú sabes, cuando uno se queja aquí de la ausencia del sentido común del promedio del venezolano que todavía sigue pensando en unicornios y arcoíris, es que piensan en eso por aquello, ¿vale? O piensan en eso basado en el ridículo librito ridículo. Están tan lejos de entender la realidad que asusta, Jenny. Es realmente preocupante. ¿Te acuerdas cuando nos reíamos de cualquiera de las estupideces que hacía el grupo de Grima, el grupo de Lima? Cualquiera de las estupideces o barbaridades que proponían los noruegos, o cualquiera de cada una de las estupideces o necesidades criminales que nacían de las mesas de diálogo. Todo lo que esté en marco del juego democrático, el librito ridículo, lo único que hace es enterrar a Venezuela. Punto. Es tan sencillo como eso, y el país tiene que terminarlo de comprender. Si te vienen con el cuento de que la Constitución, el artículo, ¡pa! Largo al carajo. Si te vienen con el cuento de que esto tiene que ser dentro del marco del llamado a unas elecciones libres, ríansele en la cara. Son imposibles, totalmente carentes de la realidad, y lo único que hacen es hundir profundamente a Venezuela. A mí me pareció, al leer esta información, que estaban haciendo todo esto para darle legitimidad a las próximas elecciones, Eso. porque habrá organizaciones humanitarias neutrales e independientes. Exactamente. No existe. Esa es toda la gracia, y eso es lo que buscan, darle algún tipo de legitimidad a la maldad propuesta, a la mentira sembrada, sembrarla y darle lógica. Por eso es que siempre hablamos, si ustedes le vienen hablando con elecciones, de condiciones, de cualquier tipo de cosa que tengan que estar vinculadas con las elecciones, cambie el tema. Cambie el tema. Háblele sobre las realidades, háblele sobre Hezbollah, háblele sobre el ELN, háblele sobre el oro, háblele sobre la cantidad de millones que están en la calle, háblele sobre el adoctrinamiento, háblele sobre las bandas armadas, háblele sobre el proceso de destrucción de la infraestructura, háblele de cómo está el país totalmente minado por el crimen. Y entonces enfrente la realidad del juego democrático. Sí, pero cuando veo todo este montaje, simplemente me pareció que era para validar las próximas elecciones. Así son, y lo han hecho constantemente, más de una oportunidad. Nada más tenemos que irnos al mismo caso del año 2004, con la mesa de diálogo del año 2004 y la influencia del Centro Carter y lo ve a manos de Gaviria. ¿Qué fue lo que hizo? Eso, allanar el camino para la estafa del referéndum revocatorio. No es nada, eso es lo que hacen siempre. No saben hacer otra cosa, mejor dicho, solo están para hacer esa cosa.
Y lamentablemente lo están haciendo muy bien. La han hecho muy bien por más de 15 años y con el aplauso de un país de verdad que no termina de aprender, porque fíjate, nosotros hemos vivido todo este tipo de ciclo. Ahorita que trajimos a Gaviria a la conversación y a la OEA. Aquí este país se moría por la OEA, y gritaban OEA, OEA, venga para que vea. Y uno decía, por Dios, alejen esos bichos de aquí. ¿Qué pasó? La consolidación desde todo ese tiempo. Después llegan y, como decíamos nosotros hace mucho tiempo, que no metan a la ONU en este cuento, que no empastelen esto más con la ONU. Por supuesto, la gente pidió la ONU y llamaban y decían maravilla y tal. Por supuesto, la ONU está en el juego. Después de que la ONU está en el juego, llegaron los otros todavía aún más pendejos, haciendo un juego que técnicamente los retrocede, porque vuelven a la OEA a través del TIAR. Entonces, sin entender un demonio de qué es geopolítica, de qué son realidades, realidades políticas de cada uno de los miembros, sin entender un momento lo que es el tratado como tal y el por qué fue creado y para con qué sentido, me embarcan al país de nuevo en eso, que es volver a bajarlo hacia una decisión de la OEA. Después vienen con el cuento de la Convención de Palermo y una gran cantidad de cosas que son papeles muy bonitos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad al momento de la ejecución, porque ningún país se vería en la voluntad de decir vamos a hacerlo. Saben que es un imposible y no lo harán. Tenemos algo positivo esta semana, porque el guiado se dio cuenta que Zapatero es aliado de Maduro. Eso hay que resaltar. No te rías, lo estoy diciendo en serio. Por favor. Le mandó una contundente carta. Usted es aliado del usurpador que nos oprime. Se dio cuenta. Ay, Dios mío. Bueno. No sabes si largarte a reír o llorar. No, hay que reírse, pues. Uno llora por algo que pueda sorprenderte o algo. Pero es que, mira, es parte del ridículo constante con el que someten al país. Es parte del ridículo constante con el que someten al país. En el caso del guiado, vamos a poner una foto aquí para que la gente la entienda de una manera más clara. Hace un par de semanas, fue formalmente aceptado el ingreso de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el del guiado, en la Internacional Socialista. ¿Ok? ¿Para qué se hizo eso? Para reforzar la posición de Voluntad Popular frente a los ataques que ha venido el gobierno que te pretenden calificar la organización terrorista a los socios del gobierno. Entonces, el aval que utilizó Leopoldo López, el jefe del guiado, para poder entrar de alto nivel en la Internacional Socialista fue Zapatero. Entonces, bueno, aparte de otro como Torrijos y otros angelitos. En el caso que es Zapatero quien hace la llave de negocio de presentación inicial. Es que esto lo que da es risa y lo que da es vergüenza y es una demostración más de la inutilidad del pensamiento político y el vacío que existe allí, que nada más simplemente sirven para rellenar este espacio de destrucción y saqueo, porque eso es lo que han hecho, saquear, continuar con el saqueo y seguir profundizando el saqueo. Pero pensamiento político, entendimiento. Estás inscrito en un partido de la Internacional Socialista, animalito, y Zapatero es una de las fans principales de esa maquinaria, no de las fans, de los directivos de esa maquinaria. Fan eres tú. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Decir ahorita, y es una expresión del que es hoy principal representante de Voluntad Popular, aunque él diga que se excluyó de su militancia, son parte del show del ridículo que vive Venezuela en todos los niveles de todas las estructuras partidistas del país. De verdad, la vergüenza ajena leer las cosas que este muchachito dice y hace. Mira, yo ojalá fuese solo ese muchachito. Ojalá fuese solo ese muchachito. Es que son todos, Jenny, son todos. Y es cochinada tras cochinada. Esta gente, esta semana acaban de sacar del puesto de procurador ad hoc al abogado de Cristalex,
al que hizo posible que Cristalex demandara a Venezuela y estamos con Citgo técnicamente perdida, gracias a su responsabilidad. Bueno, a él es que el que guiado y ha puesto como procurador. Entonces, lo saca, porque ya el tipo ya hizo su negocio, pues ya PDVSA, ya Cristalex va a poder cobrar. Entonces, y se trae a un personaje vinculado a todo lo dañado del país, que entre sus socios se encuentra Ramón José Medina, que ha sido representante de cualquier cantidad de lobby de los demócratas en Cuba. Jenny, es algo tan asqueroso, y que todavía el país no tenga la más mínima idea, porque no quiera pensar, porque no quiera terminar de entender que ellos están simplemente puestos allí para darle continuidad a la instauración de la tiranía. Nosotros estamos en este proceso ante una realidad increíble. Como explicábamos desde el principio del año pasado, esto venía, uno, a reinstitucionalizar la tiranía, ahí la tienen, y dos, a que el mundo vaya aceptando su particular forma de gobernar. El hecho de que hoy este tribunal en Londres tenga esta duda de si entregarle o no el oro al régimen chavista, estaba en eso, en la aceptación, en la eventual aceptación de su particular forma de gobernar de la tiranía. Todo un logro del guiado, todo un logro de esta estupidez de la presidencia interina, todo un logro de los imbéciles que sostienen el librito ridículo ese como dogma de fe. Hay una noticia que no sé si la entendí mal, porque el gobierno venezolano sugiere que la derecha venezolana pretende ceder el Esequibo a Estados Unidos. Chávez entregó el Esequibo. Chávez entregó el Esequibo. Punto. El país del mañana tendrá que hacer sus reclamaciones obvias. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender a entender una realidad, y es una realidad que nos puede hasta devolver Citgo. Hay un proceso donde el enemigo interno tomó a Venezuela. Ese enemigo interno complace diversos intereses, tanto soberanos de naciones extranjeras como mercantiles de distintos tipos de operadoras internacionales. Ese proceso, ese enemigo interno, no es exclusivamente el chavismo, es toda esta sociedad de cómplices asquerosa que ha venido sometiendo a Venezuela desde 1958 a este letargo, a este país increíblemente rico, potencialmente extraordinariamente rico, está destruido y pasando hambre por eso. Entonces, por supuesto, Chávez entregó el Esequibo, y lo único que está buscando es seguirse cubriendo y generando chavismo algún tipo de discusión vacía para levantar algún tipo de discurso patriotero mañana, que está muy lejos de un verdadero carácter nacionalista, simplemente patrioterismo, basura. Entonces, lo cierto es que el Esequibo tiene que ser reclamada cada una de las cosas que hemos perdido. Poderlas reconquistar está en la calidad del reclamo y en sobre todo un punto, entender la necesidad de la ruptura, enjuiciar de manera formal a todos los que han causado la destrucción de Venezuela. Por eso es que cada vez que alguien juega con estos asuntos de gran acuerdo nacional, el chavismo tiene que enterar, lo único que están haciendo es permitiendo que todo el daño que se ha hecho sea legal y sea validado por el mundo. Pero cuando están hablando de la derecha venezolana, no hay derecha venezolana. Lo único que están hablando es lo mismo. Si la derecha venezolana... Lo que están hablando es de sus socios, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de todos los partidos inscritos en la Internacional Socialista. Pero ¿y dónde está la derecha? Lo que pasa es que ellos son tan izquierda, es la izquierda carnívora contra la izquierda vegetariana, que por supuesto claro, miran para la vegetariana sería derecha. Claro, o sea, para ellos, por supuesto, en su identidad de pensamiento solo existe esa estructura, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura es la pelea. Mira, Stalin peleaba con Trotsky. Entonces, esa pelea eterna del trotskismo y stalinismo, vean la versión barrio adentro aquí en el país. Estaba viendo que Venezuela también hizo una denuncia ante la Corte Penal Internacional porque
pidiendo sanciones para Estados Unidos porque está ahogando el país en medio de la pandemia. Y lo hace el ministro de Relaciones Exteriores, don Jorge Arreaz. Sí, claro. Y por supuesto, dicha denuncia será admitida, será investigada, y si pudiesen trasladar esa denuncia a una votación en la Asamblea General de la ONU, esa denuncia por elección unánime sería aprobada. Ay, Dios mío. Sí, no te quepa duda. Pero bueno, también el lunes fue el cumpleaños de Nicolásito, el niñito. Y un comisario hizo una denuncia porque había una fiesta en plena pandemia y cuando fueron por denuncia de los vecinos, fueron a pedir que los vecinos de Los Naranjos que terminaran la fiesta, tuvieron que volverse porque en realidad estaba toda la casa militar más el primer mandatario en la fiesta. Ellos no respetan cuarentena. No. El problema fue que después el pobre comisario lo pusieron preso y todavía está preso. Sí. Al director de Seguridad Ciudadana. Sí, a Javier Gorriño. Está preso. Así es que se gobierna. Esa es la realidad. El hombre simplemente cumplió con su deber. Mira, no podemos parar la fiesta porque quien está ahí es Casa Militar, está la representación del presidente de la República. Y él simplemente comunicó una realidad, la realidad que la gente de Casa Militar le informó. Entonces la transmitió. No nada, por eso va preso. El problema es que la transmitió. Mira, es tan sencillo como que alguien de una manera institucional como Casa Militar le hubiese dicho, mira, aquí está el tipo, pero tú te tienes que morir callado. Inventa otro cuento. Di que es el propio alcalde el que hizo la fiesta, pero no vayas a meternos a nosotros en el cuento. Entonces, parece que ese detalle se les olvidó. Gorriño hizo lo propio, lo correcto, frente a la información que recibió, simplemente la transmitió y por lo tanto va preso. Por favor. Como para que a alguien le quede ganas de transmitir lo que realmente pasa. Ahí tienes tú la gracia, porque todo este tipo de acciones, en este tipo de regímenes, buscan eso. Son sanciones ejemplarizantes. Son los que van generando que la sociedad se vaya encerrando en su burbuja, intentando sobrevivir en la mentira. No digas esto, no hagas esto. Mira que estos tipos son muy malos. Y así eso se sembró desde el inicio. Y por eso Venezuela ha sido sometida de esta manera tan descarada. Entonces se autocensuran antes de dar algún tipo de información por lo que pueda venir. Exactamente, esa es la gracia. Por eso es que el eslogan de Venezuela Vetada dice, un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Ahí no hay un espacio para la censura, ahí no hay un juego de imparcialidad, no es un juego de que, no, de cada bando. No. Aquí hay gente que le hace daño al país. Punto. Y hay que señalarla de manera completa. Desde el principio nosotros explicamos que toda esta estructura que llaman oposición no hacía otra cosa que vestir de democracia esta desgracia. No importa casos o figuras como este comisario que intentó hacer su trabajo. Porque el trabajo no existe si no va en el marco de la revolución. Solo lo que está dentro del marco de la revolución es tolerado para el desarrollo. También hubo hoy otro sismo, 2.9 en Valencia. Por suerte no hubo daños, pero ya habíamos tenido días atrás uno un poquito más fuerte. Este por lo menos fue de 2.9 y es como que hasta la tierra quiere vomitar toda esta basura que tiene adentro. Sí, lo que estamos viviendo en Venezuela en todos los sentidos realmente preocupa, ¿no? Porque el ciudadano común, el venezolano que sobrevive aquí, el venezolano que está afuera intentando ayudar a los que tiene adentro, o el venezolano que simplemente añora su tierra estando fuera, está viendo cómo su esperanza se apaga, cómo la esperanza de país se apaga. Y lo ve, lo siente y lo sufre, porque todos estos años ha estado dedicándose a vivir una mentira. Lo cierto está allí.
Lo cierto es que si ese venezolano que siente hoy esa asfixia, ese ahogo, hubiese dejado su comportamiento de veleta y hubiese escuchado su fuero interno, desde el principio estuviese seguro de ciertas realidades que son absolutamente puntuales. Una, jamás hubo posibilidad de salida ni legislativa, ni judicial, ni electoral. Todos en el fondo lo saben. ¿Por qué? Porque todos en el fondo dicen, y tú piensas que eso se van a ir con elecciones, pero iban y votaban. Y con eso consolidaban la desgracia. Entonces, cada una de estas cosas son una realidad que tiene que pesar en cada venezolano. Este ahogo, este sentir, oye, tembló hasta esto, y hasta esto, todo es hasta esto. Es hasta esto porque todo lo malo lo estamos viviendo a consecuencia de no hacer caso a lo que todos conocemos, a todo lo que sentimos en nuestro fuero interno, a todo lo que nos dictó la lógica. Y se prefirió escuchar la mentira que era promovida por los canales de televisión, promovida por las élites comunicacionales, promovida por las élites hasta de la Iglesia Católica. Esa mentira nos puso aquí. Es hora de despertar. Pero Noel, hay noticias que yo las pude leer cualquier venezolano. Y se estima que Venezuela cerrará 2020 con 15.000% de inflación, una caída del PIB del 30% y una pérdida del poder adquisitivo en dólares del 96%. Si no despertás con eso, por Dios. Es que esa es la realidad, ¿no? Porque todo este tipo de números económicos lo que hacen es que la gente se preocupe más en subsistir, ¿no? Eso no obliga. El hambre no libera, el hambre esclaviza. El hambre no libera, el hambre esclaviza. Esa es una realidad terrible, histórica, y la cual mañana será igual. Entonces, por eso es que siempre hay que llevar hacia la gente a entender que si usted quiere comer, si usted quiere que su hijo se eduque en libertad de información, si usted quiere vivir sin miedo a la inseguridad, si usted quiere llegar y poder tener respuesta en cuanto a salud, si usted quiere tener la oportunidad de desarrollarse laboralmente, profesionalmente, tiene que extraer el socialismo. Esa es la única respuesta siempre. Si usted no extrae el socialismo va a ir penetrando todo y cada uno de los aspectos de la estructura del país, y por supuesto la tiranía hace la toma completa. Entonces el país tiene que comenzar a terminar de entender que solo dejando atrás todo esto podrá comenzar de nuevo. El comienzo va a ser terriblemente duro, terriblemente duro. No es un asunto que uno le guste o no le guste, es un asunto de las realidades de lo que va quedando de país. Si nosotros no entendemos esas realidades, simplemente no vamos a poder avanzar en sentido alguno. Estaba viendo también que dicen que Maduro nacionalizó a más de 10.000 personas nacidas en Siria, Libia e Irán. Yo creo que se están quedando cortos porque ya en el padrón Maíz Santa había gente de esas nacionalidades. Y eso fue hace años. Hace años, simplemente la continuidad de esto, que de vez en cuando sale alguna noticia de lo que es eso. Simplemente nuevas impresiones de más de lo mismo. Sí, claro, y con eso vamos a hablar de elecciones limpias y transparentes. Por eso que, mira, esas 10.000 personas. ¿Perdona? No, te decía que esas 10.000 personas, ¿a quién le van a votar? Que ni siquiera importa que voten. De forma libre y transparente. Es que ni siquiera importa que voten, lo que te importa son los números. Esa gran mentira que nosotros vivimos en el año 2006, de que teníamos supuestamente 26 millones de habitantes, y de los cuales 26 millones de habitantes dieran 16 millones de electores. Mira, un país que aguantó esa mentira aguantará todas las demás en lo referente a cualquier número. Un país que aceptó que le votaran los números del referéndum revocatorio del año 2004, acepta cualquier cosa. Un país que aceptó que sus candidatos presidenciales, Rosales, Capriles 2 veces, esto de donde nace el guiado, la Asamblea Nacional, aceptaran los números del CNE, de verdad no tiene mayor lógica. Esperar cualquier tipo de respuesta por esa vía es un problema
que no tiene solución. El asunto es que el gobierno siempre va a manejar los números a su favor. Son números que hacen que el registro electoral se vea amplio, se vea grande, y después si se plantea cualquier tipo de juego electoral con retrasar los movimientos en las colas, hacer que se vea algún tipo de densidad de población votando, jugarán lo suficiente para poder decir las mismas mentiras que han dicho siempre, como la mentira que hizo válido que se le catalogue como legítimo a la Asamblea Nacional, y es siempre bueno recordarla. La Asamblea Nacional basa su legitimidad en que supuestamente 14 millones de personas votaron por la Asamblea Nacional, de las cuales 7.200.000 votaron por la oposición, entonces casi 7 millones votaron por el chavismo. ¿Dónde están? Si usted cree que eso es real, usted es pendejo simplemente. Si usted cree que de alguna manera eso tiene algún tipo de reflejo con la realidad, a usted le gusta mentirse y usted quiere, y por eso ha validado toda esta estupidez, por eso el mundo aceptó la mentirota de la Asamblea Nacional y este juego del interinato. Lo cierto es que el chavismo se prepara muy bien para el juego electoral próximo, y lo va haciendo con una capacidad muy, muy importante, lo está haciendo bien. El chavismo está hablando cada vez más de que tienen más de casi 15 millones de inscritos a través de los programas sociales, que tienen bastante más de 10 millones de inscritos a través del partido, que el carnet de la patria tiene cualquier cantidad de millones y millones de inscritos. Con eso van consolidando una matriz en números que van vendiendo a nivel internacional y se van haciendo referencia de un espacio político electoral. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero estaba viendo que yo no sabía que Manuel Rosales seguía hablando. Dice: la bandera, tarjeta y colores de un nuevo tiempo son expresión de amor de los venezolanos. Voluntad Popular rechaza la imposición de una junta directiva. Acción Democrática juramenta nuevo secretario. Primero Justicia es la rebeldía de hombres y mujeres que no se arrodillan. ¡Wow! ¿Cómo están trabajando? Claro, porque llevan a todo el mundo a discutir de nuevo el asunto de las estructuras políticas tradicionales. Menos mal que el país por lo menos no se ha comido mucho ese cuento y los ha dejado a ellos en su pelea inútil, ¿no? Pero eso es importante y es una reacción muy positiva que el país entienda que todo eso es una discusión inútil y estéril, que lo único que busca es validar la estructura, validarse la oposición como algún tipo de estructura referente político y validar la posibilidad de algún tipo de camino electoral. Es muy bueno que el país entienda que todo eso simplemente es noticia ridícula, basura, y que se puede dejar atrás y echar a un lado. Lo cierto es que en el país no existe democracia, no existe institucionalidad alguna, y que esos partidos lo único que han hecho es daño. Bueno, que lo dejemos todo atrás. Todos y cada uno, porque los que creen que se ha visto algo positivo durante el tiempo de la pseudodemocracia no tienen ni idea de lo que pudo llegar a ser Venezuela. Noel, ya nos tenemos que despedir. Creo que vamos a seguir un tiempo más con esta nueva modalidad, porque aquí parece que las cosas todavía no se están arreglando, que vamos a tener que seguir cuidándonos, que me parece que hasta ahora es la única solución que tenemos contra esta pandemia. Cuidarnos y ya. Sí, no nos queda otra. Igual, el espacio sigue. Claro. Gracias Jenny, y gracias por la oportunidad de poder decir todos los domingos, igual que cada uno de los días, pero poder dejarlo claro, que viva Venezuela. Viva Venezuela. Hasta el domingo, si Dios quiere. Buenas noches. Amén.